vamos a ir específicamente a el hueso de la cuestión, ¿sí? Por ahí digo, como para entrar un poquito, ahí la profesora Esther está poniendo cada uno de los cada uno de los campos que hay que cumplimentar para hacer esta secuencia didáctica, ¿sí? Decía la profesora Adriana recién, nos vamos a basar en el diseño curricular y va a haber una parte que, por ahí esa es la parte que Karina dice que no entiende cómo tiene que hacer, porque esa es la parte artesanal, esa es la parte que cada uno le va a poner a su secuencia didáctica, que el contenido, como bien dice la primera parte, ¿sí? El contenido es lo que va a estar dado, porque va a estar en el diseño curricular. Está enmarcado dentro de ese diseño curricular que dijimos que era prescriptivo. Ahí ya va a estar, ¿sí? Pero con ese mismo contenido hay varias formas de hacer una secuencia didáctica, que también es un poco lo que decía la profesora Adriana recién, es cuando uno va a armar el dossier. ¿Cómo preparo yo estos recursos, estas situaciones que van a ser estimulantes para que el alumno empiece a entrar en ese aprendizaje? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Qué busco? Porque no es que de repente yo me siento y escribo y me sale o del diseño curricular o de la cabeza misma, qué es lo que yo quiero mostrar en esa clase. No, sé que tengo el contenido, tengo que enseñar esto. ¿Y cómo lo enseño? ¿Qué busco? ¿Qué quiero que los chicos miren? ¿Con qué los hago entrar en ese aprendizaje? Entonces ahí, sí, Eh, Perdón, sí, ahí vamos a lo que decía recién Adriana, por ejemplo. Los contenidos los tengo dentro de lo que va a ser el diseño y a partir de allí ustedes van a ver, como dijo Adriana, volvemos a repetir, que hay diferentes tipos de contenidos. Comienzo desde los contenidos estructurantes, los transdisciplinares y los básicos. Generalmente cuando preparan una planificación o una secuencia chiquita como vamos a hacer ahora vamos a trabajar con los básicos, que son los específicos de la materia, pero voy a tener aquellos que se van a relacionar. Ahí es a donde elijo dentro de geografía mediante la lectura de el diseño. Allí tengo los contenidos. Y a partir de allí los voy a ir secuenciando, como decía la profesora. bien, gracias Esther. Entonces, para poder armar esa clase, lo primero que yo voy a tener que tener en cuenta son dos posturas, ¿no? Sí, yo voy a tomar a esa clase, la voy a armar como una instrucción, ¿sí? O como yo, como docente, me posiciono en una postura de instrucción o en una postura de guía, ¿sí? Si es en una postura de instrucción, esa mediación del adulto, el adulto que va a ser el transmisor del conocimiento, pero una transmisión de conocimiento que es a través del diálogo, no es la exposición de ese conocimiento como veíamos en psicología el año pasado, esa transmisión de conocimiento de tipo conductista, sino que es una transmisión de conocimiento a través del diálogo, donde yo voy haciendo preguntas, donde voy chequeando si se está entendiendo o no, ¿sí? Pero sí es que voy a recitar algo de ese contenido con los aportes de los estudiantes. Esa sería una postura de la clase desde la instrucción, ¿sí? Y la otra postura de la clase es de guía, en donde el foco va a estar puesto del lado de los estudiantes, donde los estudiantes tengan que cumplimentar las actividades, ¿sí? Donde lo más importante va a ser que los alumnos puedan ir completando estas actividades y ellos ahí van a hacer una observación, van a indagar, van a buscar, van a problematizar hasta resolver ese problema. Pero los docentes ahí estamos como guía. Cuando decimos resolver este problema, ahí podemos tener, digamos, esto que estábamos hablando antes, el estudio de casos, ¿no?
¿Por qué pasa esto y no pasa otra cosa? Entonces, ahí nosotros vamos a ir guiando y vamos a hacer la pregunta o la repregunta de lo que se está desarrollando en ese momento. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Nosotros vamos a poner en esta secuencia didáctica, los contenidos ya los dijimos, los objetivos de enseñanza, ¿sí? Y los objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que yo quiero que los estudiantes aprendan? ¿Sí? ¿Qué se espera que los estudiantes alcancen en el modo de asimilación de conocimientos, que tengan capacidades eh, para la resolución de problemas, que tengan habilidades, ¿sí? Que, eh, acá leo, ¿no? Que alcancen un cambio conceptual, ¿sí? Que puedan cambiar o que puedan ampliar ese concepto que ya tienen, ¿sí? Eh, También las cuestiones desde lo práctico, ¿no? Que puedan hacer trabajos prácticos, que puedan trabajar cooperativamente, que puedan desarrollar habilidades, capacidades y destrezas. Esos serían mis objetivos, ¿sí? Que los voy a plantar ahí. Que tienen que ver, tienen que tener relación con este contenido, ¿sí? Y con los diferentes momentos de esta secuencia didáctica. Bien, ahora, ¿cómo hago yo para que estos estudiantes aprendan? ¿Sí? Estos objetivos de enseñanza van a tener relación en las estrategias. Lo que hago yo como docente, esto que yo estaba diciendo antes, como guía o como instrucción, esa es mi estrategia como docente. Entonces, yo los voy a ir guiando, voy a hacer preguntas, voy a tratar de que reflexionen, voy a tratar de que ellos estén indagando, ¿sí? ¿Cómo voy a enseñar yo y cómo voy a estar como instruyendo o exponiendo hacia estos estudiantes en forma dialogada o no, o voy a tener una guía o voy a hacer como ese andamio? ¿Se acuerdan el andamio que hablábamos? El andamiaje que decía Vygotsky. Voy a estar ahí a disposición de que este estudiante me pregunte, me cuestione, ¿sí? O para hacerle la repregunta, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las estrategias de aprendizaje que están en el cuadro y que están viendo como guía, como andamiaje, como, digamos, a disponibilidad ahí para hacer el estudio de casos, resolver problemas, problematizar, ¿sí? O armar proyectos. En esta situación no vamos a llegar a armar proyectos. Bien, y después llegamos a la secuencia de actividades. Acá la secuencia de actividades digo yo que es como la cintura, ¿no? Porque va a ser una revisión hacia el lado de los contenidos, ¿sí? Y hacia el otro lado, ¿sí? Hacia la izquierda y hacia la derecha de la pantalla. Porque tenemos que, esas actividades las tenemos que armar en función de los contenidos. Las tenemos que armar en función de esos objetivos y las tenemos que armar en función de esas estrategias. Muchas veces lo que decimos con las profes es que primero pensamos la actividad y después armamos todo lo otro, ¿no? Hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Por qué? Pensamos esta actividad que tiene que ser coherente con los contenidos y con las estrategias, y pensamos esta actividad que, donde tenemos que administrar el recurso, el ambiente y cómo la vamos a evaluar, ¿sí? Sí. ¿Alguien Quería quiere hacer preguntar algo? una acotación, quería comentar Sí, algo. Yo creo que, sí, digamos, que hay dos pequeñas recetitas que les daría, ¿no? O para que ustedes se sientan un poco más tranquilos, ¿no? Primero es que, bueno, cuando nosotros tenemos que abordar un tema para hacer una secuencia didáctica de cualquier año de geografía, inclusive de primer año en ciencias sociales,
Yo diría que hay como 4 grandes ejes que pueden sostener a cómo nosotros vamos a explicar este tema o cómo lo vamos a abordar con los chicos, ¿no? Me tomo el atrevimiento de citarlos, como yo los escribí, ¿no? Es un resumen muy casero, pero que da resultado, ¿no? O sea, uno dice, bueno, tengo que enseñar a tal tema, me dan tal tema para hacer una secuencia más. ¿Cómo hago, no? Porque la pregunta no es para dónde agarro, ¿qué hago? Lo primero es mirar el diseño, porque ahí tienen el contenido, cómo se articula con los anteriores, ahí les da la receta. Lo primero que tienen que hacer una vez que tengan el tema es mirar el diseño. Y después ubicar a su tema, ubicar, digamos, a la enseñanza de ese contenido en 4 ejes. El primero es el que tiene que ver con las desigualdades humanas, que es un tema que hoy por hoy en geografía es muy importante y sostiene gran parte de los temas que se dan en geografía, las desigualdades, la pobreza, ahí puede estar el tema de los inmigrantes, el tema del Producto Bruto. Hay un montón de temas que giran en torno a mostrarle al alumno que hay una situación de desigualdad en todo el planeta. Está entre países, entre estados, o dentro del país entre distintas zonas o regiones. Pero ese es un eje fundamental a tener en cuenta a la hora de enseñar. O sea, ir para ese lugar, explicar una desigualdad o mostrarla para que el alumno llegue a entender que hay una desigualdad. El segundo eje, que me parece que es importante, es el tema de los problemas ambientales. Es un eje muy importante porque hay un montón de temáticas que se abordan que tienen que ver con esto, ¿sí? Y estos problemas ambientales pueden estar provocados o por el mismo ser humano o por eventos naturales, ¿sí? Entonces ahí tenemos también esto de, bueno, pasa algo a nivel natural o hace algo el hombre y cuál es el tema o el conflicto que se provoca un problema ambiental. De ahí se desprenden un montón de cosas, pero es otro eje a trabajar. El tercer eje, que me parece que es importante, y creo que estaba en una de las observaciones que habíamos dado, es el tema de los conflictos territoriales. Las disputas territoriales resueltas o no resueltas entre estados, el tema de los límites y las fronteras, o dentro de un mismo territorio, dentro de un mismo país, los conflictos territoriales, que a veces son simplemente por una porción de tierra o por un recurso en particular, o por X motivo, ¿no? Bueno, esto de la pandemia, por ejemplo, ha traído conflictos territoriales de la gente que intenta cruzar las fronteras, bueno, todas estas. El otro, digamos, eje que me parece que sostiene a gran parte de los temas que se abordan en geografía, tiene que ver con el uso de los bienes y los recursos. Los bienes naturales y los recursos, que son distintas cosas. Una cosa son los bienes, y otra cosa son los recursos. Bueno, ¿qué es un recurso? ¿Qué pasa con los recursos que son renovables, no renovables? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuál es la mentalidad? Si es extractivista, si es de un uso sustentable. Esos 4 ejes, yo diría como que marcan todos los temas que nosotros podemos tener, de primero a sexto. Entonces, yo sé que tengo que enseñar tal tema, voy al diseño, busco el contenido, las sugerencias, y después trato de ir hilvanando, ¿no es cierto?, en base a uno de estos ejes, o la desigualdad humana, o el tema de los problemas ambientales, o el tema de los conflictos territoriales, o el tema de los bienes y recursos. Esto me parece que sería lo básico. Y después, algo que al alumno le cuesta por ahí escribir mucho, es el tema de la fundamentación. Pero la fundamentación es muy importante, porque es lo que sostiene todo el resto del trabajo en una secuencia o en una planificación anual cuando tenemos que estar al frente de un curso todo el año, o un semestre, o lo que sea. Yo les digo que mi receta básica siempre es, a la hora de fundamentar algo que yo quiero abordar, que quiero investigar, que quiero hacer con mis alumnos, un proyecto, una secuencia, lo que sea, me planteo 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué contenido vamos a abordar? Eso es lo primero que vamos a escribir. ¿Qué es lo que vamos a ver? En la segunda pregunta digo, ¿para qué? ¿Para qué lo vamos a enseñar?
¿Para qué? Para que los chicos vean esto de una desigualdad, un problema ambiental, para que entiendan algo que les pasa a ellos en su entorno. O sea, ¿cuál es la finalidad que yo me propongo a la hora de aprender y enseñar este contenido? Y la tercera pregunta que guía cómo escribir una fundamentación es ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué proponemos? A ver, ¿qué vamos a proponer? Que el chico vea primero qué tema, después qué otro tema, con qué recursos, cuál sería la dinámica. Entonces, esas tres preguntas, ¿qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Son las que guían cómo ustedes tienen que escribir una fundamentación. El resto es muchísimo más fácil y prácticamente el diseño lo dice todo. Creo que la parte más artesanal, entre otras cosas, es fundamentar, porque si uno fundamenta bien, el resto va saliendo adecuadamente. Si uno no tiene claro en la fundamentación qué vamos a enseñarle al chico, dentro de qué eje nos paramos, con qué finalidad se lo vamos a enseñar y cómo fracasa el resto de lo que sería la secuencia. Pero si uno tiene claro esto desde un primer momento, es un éxito el resto. Es mi postura. No sé si sirve lo que les aporto o si por ahí los confundo más, ¿no? O bueno, no, ustedes me dirán. No, clarísimo, clarísimo, Perdón, Adriana. cuando terminemos Sí, la explicación, le pasamos una planificación para más o menos ir viendo y viendo de qué manera todo esto que van diciendo queda plasmado dentro de una planificación más allá de los errores que tenga. Te dejo con bueno. no toqué mejor, por eso digo. Está bien, está bien. Bueno, volviendo entonces a la secuencia de actividades, como bien decía la profesora Adriana, ¿sí? En esto del cómo, vamos a tener que armar un orden y no se puede ir directamente, sino que uno tiene que, digamos, como ir aproximando, haciendo la indagación de saberes previos, qué es lo que saben, y si no hay nada de conocimiento acerca de la temática que ustedes van a tratar, siempre uno tiene que retomar para atrás, ¿sí? Tiene que ir retomando y explicar lo que no se sabe, ¿sí? Explicar lo que no quedó claro. Entonces, a esa forma nosotros le llamamos secuencia, porque uno no puede decir, hoy voy a explicar tal tema y lo que no se aprendió antes, no. Entonces uno tiene que ir armando esta secuencia, hilando con lo anterior y dando paso a lo que va a venir, ¿sí? Entonces, en esta secuencia de actividades uno tiene que empezar desde lo más mínimo. Se va a hacer una lectura, lo tienen que colocar ahí, ¿sí? Vamos a hacer un intercambio dialogado con los alumnos, lo tienen que colocar en la secuencia de actividades. Vamos a mostrar imágenes, lo tienen que poner en la secuencia de actividades. Esto es la cintura, como decía antes, pero es una cintura ancha, porque acá va a entrar todo, ¿sí? En esta secuencia tiene que ir detallado paso por paso lo que van a desarrollar dentro de lo que es esta clase, ¿sí? Un dato importante, Fabiana, para esto que vos decís, que esto que tiene que estar todo detallado, ¿no? Cuando uno arma la fundamentación con estas tres preguntas que yo les propuse, que puedan poner más preguntas o lo que ustedes quieran, algo que también tiene que estar explicado y dicho en la fundamentación es en qué escala de trabajo nos vamos a mover. Porque no es lo mismo enseñar una problemática ambiental para todo el mundo, una problemática ambiental global, que una problemática local o que una problemática regional. Entonces, en la fundamentación yo tengo que explicar cuál va a ser mi escala de trabajo y tener cuidado con ciertos conceptos claves, ¿sí? Como puede ser el de región, porque es un concepto que en geografía se ha usado durante mucho tiempo de manera así deliberada sin justificar. No es lo mismo que nosotros abordemos, por ejemplo, las regiones geográficas naturales en la República Argentina, cuando tenemos que explicar el tema de relieve, que es válido y tenemos que enseñarlo y saberlo, que hablar, por ejemplo, del tema de la población y de las regiones demográficas, que son otras regiones. Entonces, tener en cuenta a la hora del tema que vamos a enseñar, cuál es el recorte y el criterio que vamos a tener en cuenta
para ese recorte. Lo tengo que explicar en la fundamentación. Si yo voy a dar el tema climas, y voy a tener que, digamos, adherirme a la región natural, porque el clima es algo natural, que puede estar modificado por el hombre y yo lo puedo explicar. Pero digo, yo tengo que explicar las franjas climáticas o el clima dentro de una región natural, que no es que yo lo invento, está dada. Para eso están los libros de geografía, los manuales, que me dan el mapa de las regiones. Pero yo tengo que explicar que voy a dar esa región, porque mi tema es ese. Si yo tengo que explicar una cuestión económica, un circuito productivo, no sé, el circuito productivo de la uva o el circuito productivo de la soja, a mí ese mapa de regiones naturales de la República Argentina no me sirve para ese tema, pero no porque esté mal, porque no se adecua el circuito a esa división territorial. Entonces yo tengo que explicar que hay un área de producción de ese producto, una región definida por ese producto o por ese cultivo. Eso tiene que estar en la fundamentación. Y yo lo tengo que tener claro de entrada. ¿A qué, digamos, tema me voy a referir? ¿A qué escala de trabajo? ¿Qué tipo de mapa voy a utilizar? ¿Cómo voy a dividir ese territorio? ¿Qué escala temporal vamos a abordar? Porque no es lo mismo hablar, no sé, de la ganadería en la actualidad que de la ganadería desde la colonia hasta hoy. Entonces también tengo que aclarar en la fundamentación qué escala de tiempo y espacio voy a abordar en esta secuencia. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, perfecto, perfecto, Adriana. Me pasa que, por ejemplo, a veces digo, bueno, chicos, vamos a trabajar sobre los problemas ambientales en la República Argentina. Y por ahí viene un chico y trae un trabajo que encontró en internet sobre la disminución de la capa de ozono. Pero eso no es solamente en Argentina, es a nivel mundial. A ver, si vos querés ver después eso, cómo afecta a la Argentina, bueno, fundamentalo y explícalo. Eso tiene que estar muy claro para que no se generen confusiones, ¿sí? Para eso es. Bueno. Hay mucho silencio, no sé si preocuparme. No se asusten. Vamos bien, No, chicos, porque ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Queda claro? Consulten, porque a lo mejor uno en el entusiasmo de explicarles por ahí, hay algo que lo hice rápido y que ustedes quieren consultar, lo pueden hacer. ahora vamos, Si no, por favor. vamos cuando mostremos la planificación que dice Esther, digo, por ahí surgen las preguntas. Dale, dale. Bueno. Cuando vean la planificación ahí vas a ver que no entienden nada. Ajá. Yo quería decirle una cosita. ¿Sí? La profesora Mandanisi, ella nos dio cómo hacer la planificación y yo ahora le agregué un par de cosas que dijo Adriana Fernández. Porque ella nos había dicho que debíamos tener en cuenta qué y a quién le voy a enseñar. Y yo agregué cómo y para qué. Está bien así, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Está perfecto. Sí, sí, está y ella muy bien. dijo que la fundamentación lo hace a lo último de la planificación. ¿Eso va en el orden que uno quiere? ¿Cómo es? Y eso es, digamos, también artesanal, es muy visto como el método científico que tiene pasos y uno ya a veces hay pasos que los tiene de antemano. El orden, igual yo, digamos, como profesora de geografía vieja, porque soy vieja, ya tengo 30 años en esto, digo que siempre lo primero, aunque uno no lo escriba, es tener muy claro una fundamentación. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cómo? ¿Para qué? Después si quieren lo pueden, digamos, escribir al final o mejorar al final, pero eso lo tienen que tener claro de entrada, que esté bien claro esto de la escala, dónde vamos a ver la problemática, qué casos voy a elegir para mostrarle a mis alumnos, para que ellos puedan abordar este tema, qué tipo de mapa vamos a usar. Yo esto trato de pensarlo al principio, después, bueno, voy limando y por ahí vuelvo. No es que uno hace un recorrido lineal, no. La planificación es hacer y deshacer. Y muchas veces entran en crisis, lo hemos visto, Fabián Orellana, y entran en crisis y se enojan. Ay, pero profesora, esto ya lo corregí como 4 veces y qué sé yo. Y es esto, la planificación o una secuencia didáctica. Nosotros, bueno, no, anda con Orellana, bueno, anda con Fernández, bueno, esto sí, esto no, hasta que queda bien, porque es un trabajo, como les dije, artesanal. Así que si uno les hace preguntas
o correcciones, si entran en crisis en algún momento, y es normal, les diría yo. Es normal, ¿sí? No te la agarren con nosotros. Es un proceso propio de las prácticas, porque es donde uno amalgama todos los contenidos que además ustedes traen de las otras materias. Porque ustedes tienen materias desde primer año con contenidos que acá van a tener que poner en juego y que está bien que los pongan en juego. Yo particularmente creo que terminé de entender lo que era geografía cuando cursé práctica docente. Realmente agradezco mucho a esa materia porque fue la que me terminó de mostrar, esto es geografía. Mientras tanto, uno no amalgamó todo. Así que bueno, tranquilo, es un proceso que vamos a ir transitando juntos. Muchas gracias. Sí, igual creo que más en este contexto que estamos viviendo es como que ya a esta altura estábamos todos medios paranoicos, porque se acumuló todo, se vio así, meterse en el hogar, que es todo un tema, y más todo lo que estamos aprendiendo, y también la necesidad de uno de aprender, y se pone nervioso, entonces es un conjunto de cosas. Pero bueno, con la profe Mandanici recién estamos viendo la primer parte, digamos, de lo que sería una planificación. Vamos de a poquito por clase para que podamos construir juntos y podamos aprender. ¿Pudieron anotarse los ejes que les dije, más o menos para tener en cuenta al menos esos 4 ejes, ¿no? Por ahora con eso ya estamos bastante, digamos, como armaditos, pero ahora con esto que le va a pasar a Esther, que estaba diciendo también de una secuencia armada, una planificación, les sirve como guía. Ustedes, bueno, ya tienen un sostén, ¿no? Terminando, Claro. bien. Sí, los anotamos. Bueno. Bárbara, pasa así, hay que hacer de a una cosa a la vez y darse los tiempos, ¿sí? Yo creo que muchos de los tiempos se van a ir como estirando, porque los profesores también estamos así, no damos abasto entre dar clases, corregir, ya no sabemos ni lo que hacemos a veces. Así que bueno, vamos todos un poco más lento, esto de la virtualidad siempre requiere más tiempo. Bueno, termino con lo de secuencia de actividades, ¿sí? Entonces, la secuencia de actividades, por lo que veníamos conversando, ahí íbamos a colocar todo, ¿sí? Todo lo que vamos a hacer, desde el inicio hasta el final de la clase, incluida también la evaluación, ¿sí? Vamos a hacer síntesis, vamos a resumir ideas, todo eso lo vamos a colocar allí, ¿sí? Y para hacer esta secuencia de actividades y para dar esta clase vamos a tener que organizar el recurso, ¿sí? ¿Qué recursos vamos a necesitar? Si vamos a necesitar guías de trabajos, si vamos a utilizar dossier, como dijo la profesora Fernández, qué material bibliográfico, vamos a utilizar estudios de casos, mapas, láminas, videos, proyecciones, lo que sea. Ahora, en este contexto de virtualidad vamos a ir mucho a material digital, ¿sí? Gráficos, videos, fotos, páginas web y todo eso, ¿sí? Eso tiene que estar ahí como sosteniendo todo lo que se va a hacer en esta secuencia didáctica. Por último, vamos a hacer una evaluación, que no es una evaluación tradicional con las preguntas o una evaluación escrita, una evaluación formal, sino monitorear si se aprendió o no, ¿sí? ¿Qué han aprendido? ¿Cómo han aprendido? ¿Sí? Eso vamos a hacer, vamos a poner la evaluación. Y en esa grilla que veíamos recién, lo que faltaría ahí sería la fundamentación, que es lo que les pedía la profesora Fernández, y además con qué bibliografía van a trabajar. Decíamos el otro día que a las escuelas han llegado muchos material de libros de textos que están muy buenos y que esos también son materiales bibliográficos posibles, ¿sí? Para que puedan trabajar. Bueno, hasta aquí, digamos, pudimos hablar de qué es lo que va a conllevar esta secuencia didáctica, cómo se va a ir armando y lo que necesiten de mi parte, vamos a estar como monitoreando y acompañándolos en este armado que decíamos que es artesanal, que a veces se torna estresante porque
porque hay que poner la parte creativa de cada uno, porque somos nosotros los que vamos a armar específicamente este proyecto, esta planificación, este modo de dar la secuencia didáctica, cómo vamos a organizar y cómo vamos a organizarnos. No es la receta de otros, sino que es nuestra propia receta, y eso es lo que a veces más nos cuesta, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos con las profesoras específicas, las que saben de geografía. Bueno, como para ir, digamos, acomodando un poco esto de la secuencia en torno a lo que dijo Fabiana, Esther va a pasar esta planificación para que tengan como guía, y nuestra idea era que se organicen en grupos, y una vez que estén organizados los grupos, poder repartirles un tema. Nosotros les vamos a decir, bueno, tal tema en tal año, para que ustedes recurran al diseño. El que no tiene el diseño impreso. Espera, Adriana, que ahora lo mostramos. Vamos despacito, vamos por la planificación. Bueno, esta es una planificación del siglo XIX, por lo que veo. No sé si está corregida o no está corregida. Sería la presentación. A mí en forma particular no me gusta, pero esta sería la presentación. ¿Sigo? Sí, sí. Bueno, fíjense en la presentación que no les falta absolutamente dato, porque si no después llegamos y no sabemos a dónde están, chicos. Llegamos a la escuela y no sabemos a dónde están, si no nos ponen eso. Bueno, ahí estamos en el cuadrito. Tengo el contenido. Este contenido corresponde a... Discúlpeme, no veo nada yo. No sé si usted está mostrando o soy yo que estoy malinterpretando. No, yo tampoco, profe, iba a preguntar lo mismo. No se ve la diapositiva. No se ve desde la portada. Yo la veo. Yo sí lo veo. Arriba, yo la veo. Capaz que ponerle un poco más de ampliación. Yo la estoy viendo arriba en el celular perfectamente, yo la veo. ¿Están con el celular? Fíjense arriba. Pero ¿algún alumno lo ve? No usted, profe, porque por ahí usted no sé cómo estará. No, yo lo veo. Yo lo veo. Yo sí lo veo, le estoy sacando fotos también. Se ve, pero se ve chica. Yo no veo, yo lo veía el rostro de la profesora. Se ve chica la imagen. Ahora... Yo también. Así que... Ahí se ve más grande. ¿Se ve, chicos? Sí. Sí, yo la veo bien, pero no sé los chicos si la pueden ver. Yo la veo. Bueno, perfecto. Yo particularmente veo, profe. ¿Se ve? Bueno. Yo no veo, profe. Ahora se ve solo una parte porque está agrandada. Yo la veo, chicos, en el celular. Sí, yo también, con el celular la veo perfectamente. Sí, yo también con el celular. Busqué el celular para ver si la veía y la veo. Bueno. El tema corresponde al segundo año de geografía. Después de todo lo que dijo la profesora Fernández en cuanto a la fundamentación, lean y díganme si corresponde más o menos a lo que la profesora fue explicando. Más o menos, falta, por ejemplo, porque yo lo que veo es algo... Profe, déjenlo a los chicos. Ah, perdón. Una aclaración quiero hacer, Esther. Donde dice contenido, que no es que el contenido yo lo cito como quiero, sino que el contenido tiene que ser citado tal cual figura
en el diseño curricular. Entonces, a veces el contenido no es una sola palabra, por ahí son palabras o son oraciones. Entonces ustedes van a tener el contenido extractado del diseño curricular. Así que bueno, no lo podemos cambiar. Sí lo podemos modificar de orden. Podemos poner algo primero, segundo, en el medio, pero no podemos cambiar cómo se cita ese contenido. Por eso es prescriptivo. Eso quería comentar. ¿Vos qué querías decir, Esther, sobre la Pero fundamentación? podemos ampliarlo, sí, porque el hecho de que sea prescriptivo no quiere decir que sea estático, que se quede ahí y que no lo pueda modificar. Puedo ampliarlo, porque por ahí me puede llegar a pasar que se dan determinadas situaciones. Por ejemplo, acá me faltaría, cuando estoy hablando de la situación de los migrantes o las diferentes migraciones, si estoy hablando dentro de lo que va a ser este tema, le tengo que agregar las nuevas migraciones, que se dan por otras situaciones que no eran las anteriores, que a lo mejor era por trabajo. Ahora le tengo que agregar las que se dan por catástrofes naturales. Entonces, bueno, que tiene relación precisamente con lo ambiental, que a lo mejor por ahí, dentro del diseño, no estaba pautado, pero hoy lo tengo que agregar, porque forma parte de una nueva situación. Por eso decíamos que el diseño me lleva, pero en un momento determinado hay cosas que las tengo que explicar porque están sucediendo aquí y ahora. ¿Sí? El problema de Córdoba hoy, aquí y ahora, es que me va a cambiar una situación en el futuro, para mañana, para el año que viene o en épocas sucesivas. Entonces, por lo tanto, ahí el diseño no puede ser estático, tiene que ser dinámico. Pero está bien estar la fundamentación del alumno, no está tan mal, está bien, es concisa, pero está la finalidad, digamos, está, ¿no? Por ahí habría que hacer un poquito más de hincapié de en qué lugar se va a desarrollar el contenido, hacer un poco más de foco por ahí en la escala de trabajo y en el tiempo, ¿no? Es lo único que yo por ahí le corregiría. Si yo agarro esta secuencia, la fundamentación no está mal, o sea, como parezco el programa, está mal pero no está tan mal, pero bueno, digo, me parece como que hay que limar un poco lo que es la escala de trabajo en tiempo y espacio, pero después está bien, me parece. Sí, no es tan terrible. No, bien. Objetivos de aprendizaje. No sé, acá Fabiana. Yo sigo siendo vieja profesora, como dice Adriana, y para mí los verbos en infinitivo, no sé cómo lo pondrán ustedes. Estoy hablando de objetivos y no de expectativas de logro, como me plantea el diseño. ¿Por qué objetivo y no expectativa? Chicos, hola, acá pregunté. Como profe, repita. ¿Por qué objetivo y no expectativa? Me da lo mismo, es igual, es indistinto. No es lo mismo, como para dar una mano a los Eso sí, ya lo vieron con Mandanici, ¿eh? Eso ya lo vieron con Mandanici, ¿eh? Yo quiero contestar pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque déjame que los ayude un poco, porque digo, acá estamos hablando de una secuencia, digamos, y es algo particular, y bueno, el objetivo es como algo un poco más acotado. Por ahí cuando uno habla de una expectativa, es algo mucho más extenso, por ahí una expectativa conlleva a un tiempo más importante. ¿No? Igual Fabiana es especialista en expectativas. Estoy pensando en un año, no estoy pensando en una clase. Claro, y el objetivo, bueno, sería como para, pongámosle esto, una secuencia de una clase o algo más puntual. Claro. Lo otro que vos preguntaste del verbo en infinitivo, eso es una duda que yo también siempre tuve, porque en algún momento sí se permitía que se pongan los objetivos con verbos en infinitivo, y después se cambió al concepto, en vez de reconocer, Yo me acuerdo que se cambió con el polimodal, pero después cambiamos la ley otra vez. Entonces, claro, allí, pero en esto es Fabiana la que tiene, digamos, la palabra final. Sí, está bien así, reconocer, está bien, explicar, sí. Así tiene que ser, que el alumno logre sería, o que el alumno pueda reconocer, que pueda explicar, que pueda trabajar, sí. Claro, analizar, faltaría acá, comprender,
¿Ven cómo voy utilizando los verbos? Bueno, estrategias. La explicación oral. Las estrategias, ¿están bien escritas? A ver, chicos. Para Hola. mí no sería explicación oral. ¿Por qué? No, yo pregunto todas, si están bien escritas o no. Ustedes cuenten, hagan un comentario. Para mí la palabra oral está de más. Pondría otra, no sé si explicación, pondría otra cosa. Sí, debate, puesta en común. No sé si pondría explicación oral. Exposición. Exposición, reflexión. Claro. Bien. A mí me parece que ahí cuando hablo... puedo opinar. Sí, Esto que Siempre que ese... Ubicación de fenómenos en el mapa no me parece que sea una estrategia. En primer lugar, que uno no ubica fenómenos en un mapa, ¿no? Esto ya ahí hay algo que hace ruido conceptualmente. Uno no ubica fenómenos, ¿no? Exacto. Ubica otras cuestiones, ¿no? En todo caso, yo ubico cosas para entender un fenómeno, no ubico al fenómeno. Y por otro lado, me parece que eso apunta más a una actividad que a una estrategia. Claro. Ubicar en el mapa es una actividad, ¿está? Esto me parece más como que me suena a metodología de trabajo, algunas son actividades, ¿no? La estrategia por ahí es más, bueno, a ver cómo vamos a abordar el tema, ¿no? Si es en forma grupal, individual, si nosotros le vamos a dar a los chicos algo para que arranquen y después qué van a hacer ellos. Me parece como que yo la estrategia, inclusive desde mi parte, no la pondría así con ítem, la escribiría, ¿no? Haría como un párrafo, qué sé Bien. yo. Exacto, más bien sería un párrafo y no simplemente un punteo de palabras. Claro. Bien. ¿Qué hago yo como docente? La estrategia es, ¿qué hago yo como docente para enseñar ese contenido? Entonces tiene que ser un verbo, ¿no? Un o guía, o siempre que dijimos ahí, escuché la palabra exposición, siempre es exposición bien usada, ¿sí? Siempre va la palabra. Voy a exponer, pero voy a ir dialogando con los alumnos. Si ponemos exposición sola, estamos parados en el paradigma del conductismo, donde solo el docente habla y el alumno escucha. Entonces, si ponemos exposición dialogada, esa se genera y ese intercambio. ¿Sí? Sí, y un detallecito más que hace a la clase en sí de geografía. Ojo con el tema de cómo usamos el mapa. ¿Cómo lo usamos? Porque por ahí el mapa puede estar al principio solamente para ubicar determinadas cosas, o por ahí puede estar en todo el caso, o por ahí el mapa es importante que nos sirva como un recurso para ir volcando todo lo que uno va aprendiendo. El mismo mapa nos puede servir para evaluar, porque generalmente el docente de geografía arranca la clase con el mapa para ubicar y ahí lo deja. Pero el mapa es algo que uno puede ir completando junto con los chicos, ser parte de la actividad, y a veces hasta inclusive que los chicos elaboren un nuevo mapa a partir de todo lo aprendido, de lo visto, de lo contrapuesto y demás, nos puede servir como una estrategia de evaluación. Tener en cuenta esto, no que el mapa solamente aparezca al principio para ubicar, localizar y ya está. A eso quería, digamos, hacer una pequeña referencia. El uso del mapa, ¿no? Que es un recurso tan emblemático en la clase de geografía. Parece como que el mapa le da el carácter de cientificidad, pero es cierto, yo no puedo enseñar geografía si no tengo mínimamente ubicado dónde está el contenido que estamos abordando. Pero que no sea solamente para localizar el mapa, que sea para otras cosas. Inclusive hay mapas temáticos, hay mapas mentales en donde los chicos pueden ir volcando distintas apreciaciones
y, digamos, complejizar el mapa, que el mapa sea un mapeo y que el mapeo me sirva para evaluar, digo. Puede ser una estrategia importante. Lo tengo que aprender a leer, no solamente localizar. Claro, pero digo que sea como un recurso, porque antiguamente el profesor lo que evaluaba era que el mapa estuviese hecho con tinta china y que estuviese prolijo. Y Tal hoy cual, en día... por eso digo, lo tengo que aprender a leer, me tiene que servir de lectura el mapa, no solamente para localizar. Claro, claro. El año pasado un profesor decía, si ustedes miran el mapa habla solo, por los colores que tiene y todo lo demás. No es solamente para ubicar algo. Exacto. Bien, ahí la estrategia del docente sería mostrar ese mapa para que después el estudiante pueda hacer esa lectura, ¿sí? Hablando de las estrategias y de los verbos. Y en muchas situaciones es guiar, acompañar, mostrar, ¿sí? Ayudar a reflexionar sería la estrategia del docente. Bien. Vamos a la clase. Ahí viene la secuencia que estaba mostrando la profesora. Vamos a hacer un análisis. ¿Están viendo, no? Sí. Sí, se ve. Sí. Yo estoy mirando en mi celular para ver si no se ve. Yo acá hay otra, perdón, acá hay otra acotación acá generalmente que es de muy mal gusto. Cada vez que me dicen y la posterior presentación del tema la población y su cultura, me paro adelante y le digo, hola, mi nombre es Esther, les presento a la población a segundo año. Población saluda a los chicos. O sea, cuando hago esto, ¿a qué hago referencia? Hola chicos, alguien diga algo. Sí, acá yo lo que quiero decir, ¿no? Indagar en los conocimientos previos. Una pequeña ensalada acá, ¿no? De conceptos, Sí, ¿no? sí, por eso. Pero estoy yendo a la escritura, a la redacción también. Claro, no, porque yo quiero explicar algo que, digamos, que tiene que ver con este tema que es muy importante, el tema de la población, porque una población la ve en América, en Argentina, en el mundo. En todos los años vemos población en distintas escalas. Una cosa es hacer una clase o una secuencia pensando en la población como algo estadístico, demográfico y demás, que está bien y es parte. Y otra cosa es que yo ahí veo cultura. Yo no puedo saltar inmediatamente del concepto de población, inferir cultura. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es que hablemos del número, el censo, la pirámide de población, la cantidad de habitantes, la cantidad de inmigrantes. Eso es población y es demografía pura. Puede haber una clase que sea eso. Lo otro es lo que tiene que ver con la cultura de un lugar. Tipos de culturas, tipos de nacionalidades, idiomas, son dos cosas distintas. Entonces, ahí hay que, digamos, limar y decir, bueno, a ver, ¿qué vas a ver en una clase? Si es de dos módulos, la parte estadística, la población y demás, o vas a ver ya la parte cultural, cómo se pobló el lugar, de qué nacionalidades provienen sus habitantes, son dos cosas diferentes, ¿eh? Cuando yo hablo del proceso de poblamiento, una cosa es lo demográfico puro y otra cosa es lo cultural, lo social. No es lo mismo el concepto de población que el concepto de sociedad. Ojo con eso. Entonces, si les tocara un tema como esto, yo trataría de ordenar la secuencia y decir, bueno, a ver, pero vos, en tu clase, primero, ¿qué es lo que vas a dar? ¿Vas a dar la parte histórica, la parte social y demás? ¿O vas a hablar de la población a nivel demográfico? Y ordenaría ahí los tantos. ¿Se entiende lo que digo, chicos? Sí, a mí aquí me faltaría lo que sería conocimientos previos. Porque a lo mejor... Bueno, ahí para conocimientos previos se podría usar, por ejemplo, si uno quiere hacer una clase. Uy, no sé quién estaba hablando. Si uno quiere hacer, por ejemplo, esta clase, ¿no? Digo,
por ejemplo, como disparador de esa clase, o bueno, disparador ya me dijeron que no use esa palabra, pero bueno, me sale, lamentablemente. No, salimos corriendo. Iría al curso, sí, entraría en el curso y haría que trate de sacar aquella información o buscar esos saberes previos de los chicos sobre lo que es cultura. Por ejemplo, hacerle una pregunta, ¿sabés de dónde vienen tus papás? ¿Sabés de qué nacionalidad eran tus abuelos? Como para empezar el tema de cultura, de ahí empezar a por ahí, algo así. No, porque como lo primero que dijo la profesora Adriana fue que acá faltaría, se mezclaron los temas, población y cultura. Ahora, si yo estoy dando este tema, supongo que la clase anterior dimos la parte a todo lo que es la parte de población, o sea, Esther, perdona, ¿esto de qué año es? Esther, ¿de qué año es esta? Segundo. ¿Segundo año? Segundo año, pero vamos a creer que ya lo dio, ¿entendés? A esto. O sea, que dio toda la primera parte de población, censos, movilidad, etc. Y llegamos acá, que es el tema población y cultura. Porque en esta clase no está representado eso. Faltan los saberes previos. Por eso la profesora dice cómo va a dar población y cultura cuando ya falta todavía dar. ¿Ven que se presta un equívoco? No, pero además hay dos cuestiones. Si es segundo año, porque en segundo año los chicos tienen que ver toda la parte primero de cartografía, en la primera parte, después en América. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay dos cuestiones con los conocimientos previos. Uno tiene que ver con los conocimientos previos por la cultura general, que es esto que dice la alumna. Bueno, saben lo que es un inmigrante, de dónde son sus familiares, de dónde provienen sus apellidos. Eso es cultura general y está bueno que uno lo traiga y lo retome en el aula para arrancar el tema. Ahora, hay otra cuestión que tiene que ver con los conocimientos previos, que es lo que los chicos tuvieron que ver en primer año. Por ejemplo, el concepto de cultura se trabaja durante todo primer año porque los chicos tienen que ver, por ejemplo, las culturas hidráulicas, las primeras culturas de los seres humanos, tienen que ver el concepto de cultura y por otro lado también tienen que ver qué es una población. Entonces, en primer año tienen que tener esos contenidos. Ustedes lo que deberían hacer al iniciar la clase, más allá de preguntarle por cuestiones, digamos, personales, bueno, de dónde proviene tu apellido, tus abuelos, decirle, bueno, a ver, ¿qué entendemos por población y qué entendemos por cultura? Por ahí, a partir de lo que los chicos aporten, se pueden hacer unas redes conceptuales, dar ejemplos, plantear que no es lo mismo una cosa que otra. La cultura, digamos, atañe algo más de tipo cualitativo, mientras que la población es algo más de tipo cuantitativo, que es un censo, eso de entrada y de movida, pero eso, digamos, lo manejamos al principio y después le mandamos el material, o sea, por ejemplo, bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Cultura o población de América? Y bueno, si vamos a ver cultura americana, le damos, qué sé yo, mapas, textos, documental, lo que sea, para que ellos vean que hay diversidad cultural. Si vamos a ver el concepto de población, bueno, estadísticas, censos, poblaciones, no sé, africanas, poblaciones blancas, distintos países con distintos grupos, proceso de poblamiento, o sea, depende para dónde arranquemos. Tenemos dos módulos, bueno, a ver, hay que hacer un recorte. ¿Qué vamos a ver primero? Exacto. Es así. Exacto. Fíjate que y ahí es cuando entran en crisis. Fíjate que la introducción acá es la que vos estás planteando. Claro. Lo que me faltaría acá, aparte de escribir el concepto, después qué hago con eso. Veamos qué hace con eso. Claro, claro, es esto. Sí. ¿Ves? Le pregunto y a partir de allí tomo los conceptos. ¿Ves? Y después va a trabajar con un recorte periodístico sobre el tema. Y aquí viene el recorte periodístico. Voy pasando el recorte despacito, pero lo paso, si no, nos quedamos acá hasta cualquier hora. No, está bien.
Bueno, leímos el recorte. Vamos a ver qué hacemos con eso. Y el recorte es de cultura, ¿eh? Sí, 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 sí. Por eso, ¿ves? Por ahí esto se puede trabajar en 2 módulos, el tema del concepto de diversidad cultural, cómo se puebla América más, y después en otra clase trabajar específicamente con los conceptos de población como natalidad, mortalidad, esperanza de vida, transición demográfica, pirámide, eso es para otra clase, pero esta primera clase, lo que vemos acá, por lo que está mostrando la profesora, tiene que ver con el proceso de poblamiento y la cultura, no Sí. con la población a nivel demográfico. Este material no... Las preguntas apuntan para eso también, para la parte de cultura. Ah, ok, ok. Mira. ¿Ves? ¿Ves que sigue hablando de cultura? Sí, igual ahí aparece un concepto, por ejemplo, PEA, ¿lo ven chicos? Este PEA es población económicamente activa. Ahí ya se mete en lo que es demografía, ahí sí ya se mete en el tema de población a nivel demográfico. Porque para ver PEA tenemos que ir a ver una pirámide, tenemos que ver ya algo más específico. Ahí sí ya se mete en el otro tema, ¿eh? O sea, acá están mezclados los dos temas. Sí, acá sí. En la primera parte no, pero en esta sí, porque ya al hablar de los porcentajes y lo que es PEA, población económicamente activa, tenemos que explicarle al chico qué es ese dato, en qué edad es la población económicamente activa, que es entre los más o menos 14 y los 60 años, depende del sexo, si es mujer, si es varón. Esto ya implica un manejo de conceptos demográficos. Ves que sigue, pero fíjate que el texto, a pesar de dar esos datos estadísticos, fíjate que el texto apunta a lo social, las preguntas de la lectura. Apunta más a lo cultural, sí. Fíjate, el texto debe ser de secundaria. Sí. ¿Ves que sigue con preguntas que tienen que ver con la cultura? Bueno, pero están sacadas de ese texto. Acá está la fuente, el libro. Sí, algo que a mí me llama mucho la atención y que lo hubiese corregido, si fue yo, ya me estoy poniendo en profe para que vean, ¿no? Pero digo, si yo voy a explicar el tema de lo cultural en América y doy esto, por ahí yo, me parece que tendría que haber estado desde un primer momento el concepto de a qué América me refiero, si es América Latina o América anglosajona, porque eso tiene que ver con lo cultural y acá, por ejemplo, eso no lo vi. Y tendría que estar. Por ahí, cuando uno habla de esto, tiene que explicarle al chico, porque no es lo mismo una cultura que otra, el proceso Sí, pero fíjate que el diseño te dice América Latina, ¿eh? Calculo que por eso no lo explicaron. Pero él no explica al principio este concepto, no lo retoma. Digo, todos los alumnos saben a qué se refieren con América Latina, pueden plasmar en el mapa qué es América Latina, por qué se llama América Latina. No. Este es el tema que hay que, porque muchas veces también en las clases de geografía es retomar desde lo obvio, porque cuando uno dice América Latina, todos los chicos de segundo o de tercer año tienen bien claro qué es América Latina como concepto, lo pueden marcar en el mapa, cuáles son los países que forman parte de esa América, por qué se llama Latina, que tienen un proceso de conformación histórica completamente distinto a América anglosajona. Eso tiene que estar al principio de la clase. Ese es un concepto para retomar. Ese sería un concepto previo, tal vez, porque eso se ve en primaria y hay que retomarlo. Bueno. Segunda clase. Por eso es una secuencia. Ven que no tiene empiezo, termino, sino que voy continuo. Tengo una secuencia. Bueno, esto es lo que decíamos, acá sí va en población, acá es demografía pura. Exacto. ¿Está bien? Empezó al revés, primero con cultura y después con... No, yo no me gusta ese orden, ¿eh? Yo por ahí arranco así con cultura, pero yo lo hubiese, digamos, corregido más el tema de los conceptos como, bueno, diferenciar cultura y población, América Latina, América anglosajona, y además acá a mí me parece que la gran falencia fue que en la primera clase
Por ahí faltó el tema de lo temporal, porque tendría que haber explicado por ahí en alguna línea de tiempo o con mapas cómo se llega a conformar esa América Latina o esa América anglosajona, de dónde surgen esas divisiones. Me parece que falta acá el tema de lo histórico, falta algo de lo histórico. Faltaría marcar todo lo que sería el tema población, a ver a dónde comenzó, por ahí comenzó en ese tema, pero hay una parte que quedó un hueco, que de todo, por eso decía, faltaron los conceptos previos acá. Al no haber concepto previo, es como que partimos de la nada misma. A mí me parece que falta el tiempo histórico, porque si el chico va a hablar del tema diversidad cultural, tiene que partir desde los orígenes, y falta, por ejemplo, que arranque con pueblos originarios, medianamente citándolos, después hablar de, bueno, la colonización, qué aportes culturales vinieron con esa colonización, cómo fue la colonización en América anglosajona y cómo fue en América Latina. Faltó ahí el eje temporal. El eje temporal es lo que está faltando. Por eso por ahí no queda claro, porque parece como que la población es algo así que aparece como un elemento desprendido en América y tiene todo un sustento histórico que está faltando. No se puede enseñar geografía si no hay algo histórico o viceversa. Y para llegar a este tema y que el alumno lo entienda, la variable tiempo tiene que estar presente. Bueno, vamos a dibujar. Calcular natalidad, o sea que vamos a hacer cuentas, ¿ven? Censo, riesgo de hechos vitales. Aparecieron los mapas, que no sé si se dieron cuenta que hasta ahora no había ninguno. En geografía no había mapas, aparecieron recién. Ojo, ahí tenés el concepto de densidad. ¿Los chicos saben lo que es la densidad? Si no, bueno, hay que explicarlo y tenerlo... No, bueno, está el mapa de distribución con densidad, pero nunca estuvo el tema dado. Bueno, y ven ese mapa, yo este mapa lo completaría con lo histórico, porque es donde se ve Nueva York, ahí es donde se fundaron las 13 primeras colonias que llegan, digamos, a lo que es el poblamiento de América anglosajona y son el germen de la población en esta parte de América, mientras que en América Latina fueron distintos focos y esos focos tuvieron que ver con determinados recursos. Entonces, si uno esto no lo tiene en cuenta, nunca va a entender por qué la población está distribuida hoy de esta manera. No es casualidad, esta distribución obedece a un proceso histórico. Si yo no explico primero el proceso histórico, no lo vamos a entender. Insisto, falta explicar el proceso histórico. Claro, a él le interesó nada más que los más poblados y los menos poblados, no cómo se dio todo el proceso. Y faltó, esta clase no es que está mal, lo que pasa es que está desprendida porque faltaron cosas en la primera. En la parte de cultura, ahí faltaron cosas. Sí, sí, faltó mapa. Y faltó algunas cuestiones. Al no tener el mapa para poder comenzar, y bueno, a partir de allí, y te faltó todo, a lo mejor lo dieron, por ahí a él le dieron que empiece desde ahí el tema, en esta clase, porque es una secuencia, acordate que van 2 clases, 3, pero nada Ustedes más. que son a los chicos que son de segundo año, hay un libro muy clásico que ya es viejo, pero que se sigue usando, que se llama Espacios y Sociedades. Es un libro que tiene 2 autores, un libro español, Méndez y Molinero. Y justamente en los capítulos, el 9, que es el de América Latina, explica, ¿no?, que son 2 procesos de poblamiento completamente distintos, el de América Latina y anglosajona. El de América Latina fue un proceso de poblamiento por explotación de recursos, así, ni más ni menos. Y el de América anglosajona fue un proceso de poblamiento distinto, en donde lo que se hizo fue trasladar todo lo que fue la cultura de Inglaterra hacia América anglosajona y con inversión. Y bueno, eso configura 2 espacios completamente distintos al día de hoy. Entonces tenemos que arrancar desde ese lugar. Les recomiendo a todos que si pueden ese libro lo consigan, está en PDF. Si no lo tienen ya, porque yo lo doy, yo trabajo con Méndez Molinero. Y si no se lo di todavía, es raro. Y si no, lo tuvieron que haber visto en la perspectiva temporoespacial americana y argentina, porque comenzamos por ahí en esa materia.
Pero Así que realmente le estaría pone- bueno que se lo pases, porque ya les sirve como un libro de cabecera para toda la carrera, porque ahí tienen una Sí, explicación sí. geográfica, histórica, económica, de todo el mundo. Y Entonces, no sé ustedes si no se tienen lo que subí, pero yo lo trabajo. Sí, sí, yo también lo uso ¿Puede en repetir otro. el nombre, por favor? Sí, espacios Espacios y y sociedades, Méndez sociedades. Molinero. Méndez Ricardo y Fernando Molinero son los autores. La editorial es Ariel y hubo varias ediciones, no sé la que pueden conseguir, pero Ninguna. No está en Argentina, hay que comprarlo en España. no, pero lo bajás por internet. No, bajarlo podés bajar, está en... Ah, sí, no, lo bajás Bajarlo por podés internet. bajar. Pero ahí tienen como un manualcito, entonces ustedes tienen que enseñar algo de América Latina, América anglosajona, de África. Está bueno que ustedes se nutran y estudien desde ahí, porque Para si no también nos la pasa, primera parte. claro, para ir también recomendándoles bibliografía y que no preparen solamente con el libro de texto de secundaria, porque además hay libros de texto que tienen una mirada que apunta a la geografía social, y hay libros de texto que la verdad que, no sé, a mí me deprimen muchísimo. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, hay libros de texto de Estrada o de Capelú que se quedaron en la geografía del positivismo de 1800 más o menos. Y es como, o le agregan alguna cosita así como para que sea más divertido, una foto con colores, pero no salen de ese enfoque nefasto. Entonces, ojo con eso también, porque muchas veces los profesores no hay que... La editorial no tiene que marcar mi enfoque, La editorial es la editorial, o sea, el enfoque se lo doy yo. No digo que no lo usen, úsenlo, porque por ahí, qué sé yo, puede tener un mapa lindo, puede tener un cuadro que está buenísimo, además, pero ojo con el enfoque lo tienen que armar ustedes. Son ustedes los que arman el dossier. No hay que descartar nada, ni Capelú, ni Estrada, ni Loncelo, ni nada, pero digo, ármenlo ustedes, porque hay profesores que se enganchan con una editorial y dale que te dale con la editorial y termina diciendo lo que dice el enfoque de la editorial, que en muchos casos es un enfoque, cuando en el mejor de los casos no positivista, pero neopositivista. Un enfoque en donde es el mismo enfoque del positivismo con una estadística más moderna, o un gráfico que, mirá qué llamativo, pero no cambia la enseñanza, no, eso no sirve. O sea, la idea es que ustedes aprendan, ustedes para dar clase tienen que estudiar. O sea, ustedes para dar clase tienen que estudiar, saber mucho del tema, investigar, ver fotos, imágenes, películas, todo. Una vez que se nutran bien, ahí recién pueden ver qué vamos a dar. Esto siempre se lo decimos con Fabiana, tienen que estudiar. Así es. Los libros nuevos de la municipalidad lo que tienen de bueno son los links para averiguar, para tener bibliografía más actualizada, o películas. Eso es lo que tienen de bueno. No leí el contenido, pero eso sí que es muy lindo. Bueno, acá estaba todo lo que te faltaba, mirá, Adriana. Perdón, se me cortó. Volví. Se me había cortado. ¿Qué decías? Perdón, se me cortó. Te decía que acá está todo lo que te faltaba, mirá, las pirámides. Claro, sí, bueno, esto es demografía pura, pero digo, si yo le quiero explicar al chico población, yo partiría primero de aclarar algunos conceptos como, a ver, explica la cuestión cultural y fíjate que faltarían los pueblos originarios, de dónde surgen estas poblaciones, falta el tema de lo histórico, lo temporal, son pequeños detalles que en la primera clase deberían estar para que hagan un hilo conductor. Esto está bien, no está mal, pero está bien para la segunda parte, pero falta algo en la primera parte, como veníamos diciendo. Sí, todo lo que es la parte de conocimiento previo. O sea que yo cuando voy a enseñar población, por ejemplo, yo me tengo que meter con la historia también en geografía. Tengo que hablar de todos los temas. Obvio, la población es un elemento que tiene que ver con, o sea, nosotros somos determinada cantidad de población. No te metes con la historia. Se supone que somos personas que vivimos en un determinado espacio. Entonces yo no me metí en ningún lado, sino que simplemente estoy en ese espacio. Y por lo tanto lo tengo que conocer.
Sí, siempre que aunque sea breve, pero más o menos encaminarlos. Siempre que dan población, primero tienen que explicar el tema del proceso de poblamiento, cómo se está ocupando el territorio, de dónde proviene la población, en qué momento se empezó a poblar, cuáles fueron los lugares que primero se poblaron, por qué motivo. O sea, todo tiene una explicación histórica, si no, no lo pueden entender. De hecho, yo les digo que la población argentina hoy tiene una explicación histórica. Ver el mapa de Argentina dividido en provincias es todo un proceso histórico lo que conllevó a eso. Entonces hay que primero ir a ese proceso histórico para que los chicos después puedan entender el mapa actual, tanto para el territorio como para la población. Sí, necesitan saber historia medianamente, si no, no pueden explicar. Claro, y después marcar las características, por ejemplo, porque generalmente cuando ellos miran el primer año ven las grandes civilizaciones, mayas, incas y aztecas, y no llegamos nunca a hacer un análisis de lo que es la Argentina y todo lo que fue su poblamiento, y entonces ahí nos vamos a explicar por qué se dan determinadas situaciones hoy dentro de lo que es Argentina, a partir del conocimiento precisamente de ese poblamiento que estaba antes de la llegada de los españoles. Sí, yo quiero hacer como una última referencia, ¿no? Porque acá a veces aparecen debates de, pero ¿esto qué es geografía o historia, no? Entonces aparecen esas preguntas y demás, ¿no? El tema es que nosotros, digamos, desde geografía hacemos hincapié a que cualquier proceso que nosotros le damos importancia, un proceso cultural, un proceso económico, lo que sea, se plasma en el territorio. A nosotros lo que nos importa como geógrafos es ver el resultado de ese proceso en la configuración territorial, no en el hecho en sí mismo. Por ahí los de historia van a apuntar más al hecho en sí mismo, al tema de lo, digamos, de lo temporal, de los hechos, de los subhechos. Nosotros apuntamos a ver de todo eso cómo, digamos, se plasmó en el territorio, cómo, digamos, se configura el territorio. El territorio es el resultado de esos hechos sociales, políticos, históricos, económicos. ¿Está? A eso me refiero. Y cuando digo territorio, no es lo mismo que superficie terrestre. Cuando digo territorio, digo algo subjetivo, histórico. El territorio es algo que tiene límites y fronteras. No es lo mismo territorio que relieve. No es lo mismo relieve que territorio, límite y frontera. Son dos cosas distintas. Bueno. ¿Sigo? Sí, igual esto está bien, o sea, aporta, esto está bien. Me parece que está, o sea, la segunda parte no está mal, lo que pasa es que falta el sostén de la primera. No, sí. Eso es lo que me parece. Pero esto está bien, aporta imágenes, igual habría que ver cómo propone enseñarlo, ¿no? Va explicando. Una vez explicada la diferencia de conceptos, se le entrega una fotocopia, o sea que muestra y entrega una fotocopia, muestra y entrega una fotocopia. Muestra, yo a esta hora, a las 3 de la tarde, me dormí más o menos, y tengo que hacer la fotocopia. Imagínense el chico de 14 años, se comió el sándwich, tomó algo y ya se durmió. Así que, bueno, mapa de migraciones, los mapas llegaron al final. Sí. Bueno. ¿Podría explicar de vuelta lo que es la expectativa de logro y un objetivo? ¿Por qué la diferencia? Ya llegamos. Espera un minutito. Bueno, acá está el cuadro que le pedí arriba, quinta clase. Y sigo porque esto viene largo por lo que veo. Y yo quería mostrar una clase sola. Así que voy a seguir rápido. Sigo con el análisis. Bueno, me faltan cosas acá. Fíjense que... Bibliografía, déjanos ver la bibliografía. Tiempo a ver la bibliografía. Fíjense que pasó el tiempo y la bibliografía. A ver la bibliografía, Esther, subí un cachito. A ver. Ahí voy. A ver, a ver.
no tienen bibliografía a nivel profesor. Fíjate que tiene un solo libro, Blanco Cristina, y nada más, y solamente toma el tema de migraciones, todo lo que es la parte de población, nada, no hay. No tiene bibliografía para el docente, maneja nada más que libro de secundaria. Ese error, chicos, no lo cometan. Ustedes tienen que manejarse en esta materia con todos los libros que utilizan en el profesorado. Ustedes tienen toda una bibliografía, esa es la que utilizan para la práctica. Estos libros son para los niños. Bueno. Y se nos terminó el... Nos faltaron ítems, ¿se dieron cuenta de los que mostró la profesora? Me faltan recursos. No vi, no sé si ustedes habrán visto, pero yo no vi recursos. ¿Qué más me faltó? No, hay que ver el tema del tiempo, porque ahí en la segunda parte hay mucho contenido. No hay tiempo. Otra de mucho contenido, claro, por ahí, te digo, así visto como está, yo a la primer clase le agregaría un par de cositas y ponerle esta segunda clase que es muy de mucho contenido, mucha cosa, no sé si no la dividiría en 2 clases, habría que ver, ¿no? Eso también habría que analizarlo. Sí, no hay tiempo tampoco. Eso, el tiempo, no, y después, bueno. No, no hay tiempo. Bueno, eso se puede manejar, son detalles que hay que ir viendo a medida que uno va viendo la clase, ¿no? Bueno, la cuestión es que después de todo esto, la idea es que, como para ir, digamos, cerrando. Faltan los recursos. Recursos, tiempo. Recurso, tiempo, y no sé si quedó algo ahí que me estoy olvidando. Sí, igual eso no sería lo más complicado, pues esos son detalles que, bueno, se pueden ajustar, ¿no? Para mí, o sea, lo más complicado es ver esto de lo conceptual al principio, porque después esto, digamos, atañe a todo como uno ve el tema, pero nada más. Yo porque apunto más... Ahora que volví, por ejemplo, a los objetivos, me doy cuenta que no responden a semejante contenido. Bueno, y viste, pasa eso a veces, pero bueno. Cuando ustedes van redactando, tienen que ir mirando contenido, objetivos y secuencia. Es un todo. Digo, como para que los chicos se ordenen, ¿cómo hacemos para organizar los grupos? Ahora voy, dame un minuto. Bueno. Algo armado. No se oye. Sí, se escucha algo ahí, un ruidito. En lo que vimos faltaban los objetivos que tienen que ver con las actividades que tenían que realizar los estudiantes. Faltaban un montón de objetivos ahí, ¿sí? Sí. Y después, bueno, no sé si en los criterios de evaluación, la evaluación, si aprendieron o no aprendieron, que siempre lo proponemos como algunas actividades cortitas, eso tampoco estuvo. Y bueno, para la compañera que preguntaba entre objetivos y expectativas de logro. Expectativas de logro, lo que dijimos que es a más largo plazo. Expectativas de logro vamos a plantear cuando estamos hablando de una planificación anual, ¿sí? En cambio, objetivos es más corto, es para una secuencia didáctica. Igual, fíjense que para una secuencia didáctica, en todo ese desarrollo que vimos, lleva bastantes objetivos, porque tiene que ver con que el alumno comprenda los diferentes conceptos que se están explicando, que pueda trabajar, realizar las actividades, y después si ustedes le van a proponer
una actividad de cierre donde se evalúe si aprendió o no, que pueda aplicar esos conocimientos nuevos que se le están tratando de explicar. Entonces, todo eso tiene que estar en los objetivos. Bueno, ¿cómo seguimos? Cuando encuentre lo que perdí, Ajá. era lo que ella quería, los grupos. Bueno. Decimos entonces que se van a organizar en grupos, yo sigo hablando mientras que lo buscas. Se van a organizar en grupos y van a preparar por grupo una secuencia didáctica y las profesoras les van a dar a ustedes un tema. El que hice hoy a la mañana y no lo encuentro. Pero acá ves pero tiene que decir feo. Profesora, estamos hablando porque ahí mostramos 4 clases y la verdad que no tengo ni idea cuántas clases tenemos que armar nosotros. Una solita. Perfecto. Presenta. Sí, acordamos en que tiene que ser una clase para 2 módulos, ¿no es cierto? Bueno. Hay que armar una secuencia para 2 módulos. Aquí vamos. Todas las preguntas que están, fue todo lo que se explicó hoy. Simplemente tomando el diseño, podemos ir contestando 2 preguntas recontradivididas, ¿vieron? 3. Voy despacito, así lo pueden leer. Después se lo bajo igual al grupo de WhatsApp. Bueno, con el diseño van a ir contestando todas las preguntas. La profesora Fabiana les contestó absolutamente todo lo que está acá, una por una. Bueno, un pequeño texto para explicar precisamente todo lo que es la parte de contenidos, que es lo que nos interesa dentro de lo que es el diseño. Bueno, y a partir de aquí, de esta lectura, vamos a armar secuencias. Para esto tienen que leer fundamentación, objeto de estudio, otra vez contenidos a enseñar dentro del diseño. Bueno, yo hice 13 temas, chicas. A ver, los vamos viendo. 13 creo que dice, sí, 13. De primero, segundo y tercer año. Así que a medida que me vayan diciendo, podemos ir seleccionando. No sé qué opinan ustedes. Perfecto. Sí, es organizarlo de esa manera, no hay problema, porque por ahí vos conoces más me van diciendo 1, 2, 3. Claro. Chicos, por grupo me van diciendo. Igual es el tema. Claro. Chicos, por grupo me van diciendo 1, 2, 3, ven que está todo numeradito. Y me dan un nombre. ¿Se lo mandamos al WhatsApp, profe? ¿Ahora acá en el grupo? No, ahora me decís el nombre y el número. Y yo ya, uno pues solo, no leí los voy temas. Anotando. Hay 13 temas. ¿Los muestra de nuevo los temas? Están acá, están en pantalla. ¿Grupos de Me parece que salieron. El primer tema es cambio. ¿Lo manda después del grupo o lo subo al campus? Lo subo. Gracias. Bueno. Ay, no, se fue. Ahí está. Quise ampliarlo y no pude. ¿Lo pueden ver? Profe, sí, yo lo veo. Profe, de las 13 preguntas hay que elegir un tema y ese tema es por grupo. Exacto. No, profe, no se ve. Profe. Sí, profe, pero así va a ser un lío. Se lo mandamos de a poco en el grupo, si no vamos a ver todo. Sí. Bueno. Puede ser para poder debatirlo. Bueno. Sí, no sé cuántos tiempos nos da. 2 días, 3 días, no sé. Chicas. Toma. Sí.
para que elijamos el tema. Profe, ¿De cuántas personas se conforma el grupo? ¿qué le contestamos? El grupo, ¿cómo dijimos en la otra, Esther, de historia? ¿Era de 4? Claro. Sí, 4. Si alguno queda solo, habrá un grupo de 5. Exacto. Exacto. Pues no, son muchos, chicos. Perfecto, gracias, profe. Profe. El viernes tiene que estar definido esto de los temas que van a elegir. Viernes. Profe, nosotras somos 2 en el grupo. ¿El viernes es 2? Nosotras somos 2 en el grupo. El viernes sí es 2, profe. Bueno. Definen tema. Si se repite, se los cambio. Profe, El que llega primero gana. problemas ambientales. Le digo ya a mi grupo. Problemas ambientales y listo, ya está. Decime el tema. Problemas ambientales, es el número 7. Bien, decime un solo nombre. Gali, Cecilia. Nosotros también ya tenemos. Es el número 3. ¿Cómo? Número. Número 3 tenemos. Dale. Un nombre. Izaguirre Marisa. Sí. Bien. Bueno. El número 10. Sí. Profe. ¿Quién es? Ledesma. Bien, ya está, Karina. ¿Quién más? Profe, yo elijo el 12. ¿Qué número me dijiste? El 12. 12. Decime un nombre. Rocío Chávez, Zarza. Bien. Yo, profe, helado. Decime un número. El 13. Bien. ¿Un nombre? Profe, acá González. Profe, Sí. acá González Dayana, el número 8. Actividades de extracción y servicios. El segundo año. González Dayana. La del 13 no me dijo el nombre. Lado Verónica, profe. Ahora sí. Y somos 5, profe, puede ser, venimos trabajando así ya. La profe Fabiana dijo que sí. Ya les había contestado la profe. Sí, pero bueno, como lo dijo medio entre comillas, por las dudas lo aclaro. No. Consulta nada más. En el punto 2, apropiación de los recursos, ¿para qué año sería? El tercero. Tercero, me olvidé de ponerlo. Los dos primeros son terceros. Ok. Profe. Ellos tienen que ampliar. Yo simplemente puse la primera parte del diseño. A partir de allí van a tener que ir al diseño, leerlo, ampliar bien el tema, porque no es solamente ese, sino ampliar bien el tema, buscar el material, armar el contenido y después armar toda la secuencia didáctica junto con sus actividades. Sí. Yo no escribí todo, soy fiaca. Escribí la mitad. Bueno, ¿quién me dijo, profe? ¿Listo, chicos? No vi la última parte B de esos textos que mandaron, había que elegir un tema. Sí, está bien, B. Bueno. Profe, sí. ¿Se escucha? Le habla Maldonado. El tema 2, apropiación de los recursos. Bueno, es tercero, no le puse. Es de tercero, listo. Hola, profe. Elijo la 13. ¿Cómo? Que yo elijo la 13. El 13 ya está. ¿Y cuál no está? El 2 ya está. Queda el 1, 5, 6, 7,
9, 10, 11. El 7. Decime tu nombre. Milagros Ferrer. El 7 ya estaba, Esther. Gali se eligió el 7. Ay, sí, estaba acá arriba, no lo vi. Tienes razón, 7 no. Milagros, el 7 ya estaba dado. Bueno. Y voy a dejar